días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta oportunidad. Bonita mañana de domingo, ya con ambiente primaveral, ¿verdad? Se nos fue el frío, ya, y vienen los calores. Pero bueno, gracias a Dios, creo que aquí en la congregación estamos acondicionándonos de manera suficiente para poder cursar por esta temporada de calor que promete ser fuerte, de manera fresca, ¿verdad? Entonces, bueno, nos falta todavía colocar un extractor de aire en la parte frontal para que haya una mejor circulación y tengamos un ambiente agradable aquí dentro de la congregación. Pero no sé si se dan cuenta de que ya funcionan todos los ventiladores, ¿verdad? Gracias a Dios ya funcionan, porque había unos que giraban a muy baja velocidad, aún en la velocidad alta, su giro era lento. Bueno, ya están todos trabajando bien. Y están girando en la más baja velocidad, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo se percibe el ambiente en la congregación? En el auditorio fresco, ¿no? Bueno, gracias a Dios, tenemos estas rejillas ya colocadas aquí al frente que permiten salida de aire caliente y ya no es necesario tener girando tan fuertemente los ventiladores. Nos falta un extractor de aire. Esta semana, primeramente, Dios va a quedar colocado y otras cosas más que vamos a estar haciendo en la congregación en estos días. Bueno, continuamos en esta mañana con la guía del Espíritu Santo, con el contenido de esta serie que hemos titulado Evaluando mi cambio y que suspendimos por algunas causas razonables. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar unas semanas en Veracruz, regresamos, nos fuimos a la celebración del aniversario de Casa de Oración Lázaro Cárdenas y tuvimos que suspender esta serie, pero le vamos a dar continuidad. No tengo duda de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha edificado de manera profunda nuestra percepción al respecto del cambio y nuestro corazón está comenzando a equilibrarse y balancearse, a sentarse en los conceptos correctos, los conceptos de la palabra de Dios, evaluando mi cambio. Hemos visto 4 enseñanzas en las que fundamentalmente pues hemos estudiado la necesidad de enfocar nuestra atención no en lo que se observa en la superficie, es decir, no en la conducta meramente externa, sino por debajo de ella. Recordarán que dimos el ejemplo del iceberg, que tiene una punta que sí destaca de la superficie, pero cuando nosotros observamos por debajo de la superficie, en la condición submarina, el témpano de hielo que sustenta el pico del iceberg es gigantesco, es monumental y es muy difícil de mover. Generalmente son formaciones fijas de hielo porque son muy grandes y muy sólidas en la condición por debajo de la superficie. Entonces, cuando nosotros queremos generar cambios permanentes en la dirección correcta, la dirección del Evangelio, no podemos hacerlo si previamente no hemos sido transformados internamente, es decir, no ha habido un aspecto, un efecto directo sobre lo que está por debajo de la superficie. Entonces va a derivar naturalmente un cambio en lo que es visible, en lo externo, en la conducta. Hemos estudiado que el cambio requiere que evaluemos seriamente los deseos y las motivaciones de nuestro corazón. Si no hacemos esto, pues nuestros aparentes cambios van a estar motivados por necesidades y por deseos que no son legítimos. Por ejemplo, el orgullo o el miedo a las consecuencias de no hacer las cosas que debemos de hacer. Pero nunca será motivado el cambio de forma sostenida, por tanto, por el amor y por la honra reales hacia Dios. Entonces, identificar realmente, evaluar, reflexionar sobre los motivos y las necesidades, aquellos deseos que están generando cambios es muy importante. Entonces hemos visto qué es lo que tiene que suceder en nosotros para que exista un cambio. Porque, como decíamos, la conducta y el comportamiento, las decisiones, son una manifestación de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, si yo tengo que cambiar algo externo en mi conducta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que tendría que hacer es identificar qué es lo que detona esa conducta en mi corazón, para entonces trabajar en ello y que resulte en un cambio exterior genuino, sostenido, permanente. Hoy vamos a hablar de esto. El Evangelio es presentado como una perla de gran precio en la Escritura, como una piedra de grande valor. Y una de las cosas que el Evangelio nos presenta es que somos salvos, que somos libres, que somos limpios, aceptos delante de Dios, perdonados en Cristo
por el puro afecto de su voluntad, por la obra preciosa de su gracia. Fíjense lo que dice Mateo 13:45. Creo que en ese sentido el Señor Jesucristo, hablando del reino de los cielos, al cual tenemos acceso a través del Evangelio, nos lo presenta como una perla preciosa. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este, hermanos, es el Evangelio que tenemos. Es comparado con una perla de gran precio, una piedra de altísimo valor, una piedra que a un mercader de perlas le motiva a vender todo lo que tiene para poder obtener, para poder detentar esa perla cuyo valor es incomparable con todo lo demás que ostentaba en su riqueza. Vende su riqueza para poder obtener una perla de gran precio. Ese es un comparativo, es una metáfora que el Señor Jesucristo utiliza en esta parábola para llevarnos a entender que lo que representa el reino de los cielos para nuestras vidas a través del Evangelio de la Gracia, hermano, es un valor incalculable. Podríamos nosotros invertir nuestra vida enteramente en el Evangelio y en el reino de los cielos, y habría sido la inversión más redituable que podamos tener en términos eternos, en términos espirituales, porque su valor es incomparable. Este es el Evangelio del cual, hermanos, somos discípulos. Las piedras preciosas, aludiendo a esta metáfora que utiliza el Señor Jesucristo, cuando son vendidas, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de comprar un diamante. Cuando programaste pedir la mano de tu esposa y comprometerte en matrimonio con ella cuando era tu novia, pues si te alcanzó para algo más que una zirconia, ¿verdad?, o una piedrita que te encontraste en la caja de cornflakes o de Zucaritas, ¿verdad?, y tuviste la oportunidad de ir a una joyería y comprarle un diamante, el diamante lo colocan en contraste de un paño negro, lo colocan sobre un paño negro. ¿Sí se han dado cuenta de esto? ¿Alguien ha visto eso, cuando menos en una película? Las piedras preciosas, hermanos, los joyeros, cuando las están comerciando, las están vendiendo, para que pueda ser contrastada y visualizada realmente su brillantez, su belleza, la gloria de su brillantez, son puestas en un paño negro. En ese paño negro lo que está sucediendo es que se está contrastando la belleza de esa piedra especial, sus detalles preciosos. Bueno, es así. Cuando nosotros ponemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, contrastado con la oscuridad de nuestro pecado, con la profundidad de la condenación que pesaba sobre nuestras vidas justamente, con la irremediable condición de nuestra vida pecaminosa, es entonces cuando hacemos ese contraste de lo que Dios ha hecho a través de Cristo por nosotros y lo que éramos, digamos, es el paño negro, es entonces cuando vemos y comprendemos y nos asombramos del tamaño de la salvación que hemos recibido por gracia. Una enorme salvación. En 2 Corintios 3:18, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama a que contemplemos al desnudo, sin velos intermedios, porque el velo fue quitado por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Contemplemos la obra de Dios a favor de nuestras vidas por el Evangelio. 2 Corintios 3:18 dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu Santo. El principio central que contiene este texto es que nos vamos a transformar en lo que diligentemente contemplamos, en aquellas cosas en las que enfocamos de manera real nuestra atención, las cosas en las que meditamos. La palabra meditación se entiende como la capacidad de enfocar toda nuestra atención en una sola circunstancia durante un periodo prolongado de tiempo. Cuando nosotros contemplamos, meditamos el Evangelio, vamos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo en ese carácter que tiene la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a este texto, la transformación comienza al contemplar, hermanos, no al esforzarnos. La transformación comienza al contemplar, no al esforzarnos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que somos transformados mirando la gloria de Dios. Mirando la gloria de Dios.
Y esto es completamente contracultural, incluso dentro del cristianismo práctico. Muchas veces pensamos que el cambio va a venir a través de una mayor disciplina, a través de más reglas, más esfuerzo personal. Pero el texto no dice que somos transformados intentando. El texto dice que somos transformados mirando, contemplando. Y esto nos recuerda que el cristianismo no es en primer lugar un sistema de conducta, no. El cristianismo es un sistema relacional, un sistema de relación vivo con Jesucristo, de la que van a derivar entonces cambios en la conducta. Entonces, un primer elemento, hermanos, para que el cambio se geste de forma genuina, no es esforzándonos, estableciendo un esquema cada vez más rigorista de normas y de conductas, porque entonces nuestra vida espiritual estaría basada en el moralismo. Y no quiero expresarme de forma que confunda la percepción bíblica, porque la Biblia sí nos habla de disciplinas, la Biblia sí nos habla de conductas correctas, pero el enfoque no tiene que estar en generar ese código de comportamiento. El enfoque nuestro tiene que estar en la contemplación del Evangelio, la meditación de la palabra, la vida de oración, para que por el poder del Espíritu Santo contenido en la palabra y en la vida del Señor Jesucristo, en la contemplación del Evangelio, mirando al Señor Jesucristo, vayamos entonces experimentando la transformación que se gesta no por nuestro esfuerzo, sino por el poder del Espíritu Santo. Es una transformación, dice el texto, que se va registrando de gloria en gloria, por lo tanto es progresiva. Por lo tanto no es instantánea, hermanos, es progresiva, paulatina, pero siempre en progreso, siempre en avance. ¿Cuáles son entonces los componentes que tienen que estar presentes, además de este asombro y de esta contemplación, de este atesoramiento y valoración de esa perla de gran precio que es el Evangelio? ¿Cuáles son los elementos, hermanos, que tienen que estar ahí para que realmente cambiemos los que queremos cambiar? ¿Cuántos aquí quieren cambiar cosas que todavía están presentes de forma inapropiada en sus vidas como hijos de Dios? ¿Cuántos hemos identificado a lo largo de esta serie circunstancias en las que nos hemos anquilosado, nos hemos hecho lentos, nos hemos hecho densos, pesados, y nuestras vidas están estancadas sin poder avanzar y progresar hacia una mayor manifestación del carácter de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ciertamente, hermanos, si yo soy discípulo del Señor Jesús, si somos seguidores de Jesús, debemos estar en un proceso de cambio. Por definición, hermanos, un discípulo es un aprendiz. El discípulo es alguien que incorpora las enseñanzas de su maestro a su vida personal, a su vida propia. Y sabemos que en nuestro curso por la tierra, en esta vida terrenal, no vamos a lograr incorporar todas las enseñanzas de nuestro maestro en cuanto a la manera de vivir. Por tanto, somos en esta tierra por siempre discípulos que debemos de estar atentos, discípulos que tenemos que estar al pendiente de aprender y en consecuencia de cambiar patrones antiguos, patrones viejos que nos caracterizaban, que eran normales para nosotros y ahora entran en una condición inapropiada. Tenemos que identificar las formas de entrar a esa vida nueva que el Señor Jesucristo ha venido a darnos, entrar en la vida nueva de la palabra de Dios. Somos discípulos en aprendizaje permanente. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cuáles son los componentes, además del asombro por el Evangelio, que deben de estar presentes para que podamos cambiar? Dos autores cristianos ortodoxos, uno se llama Timothy Lane y otro Paul David Tripp, escritores. Ellos dicen lo siguiente: nuestras respuestas pecaminosas, presten atención por favor, nuestras respuestas pecaminosas a la vida son fruto de asuntos arraigados en el corazón. Aunque la vida es dura, no son las dificultades las que nos hacen responder como lo hacemos. Nuestras respuestas están modeladas por los pensamientos y los motivos de nuestro corazón. Cuando nuestro amor por algo en la creación reemplaza nuestro amor por nuestro Creador y Redentor, fíjate en esto, cuando nuestro amor por algo en la creación reemplaza el amor por nuestro Creador y Redentor,
tendremos respuestas pecaminosas tanto a las bendiciones como hacia las dificultades. Creo que es una cita que da en el blanco, hermanos, da en el punto, porque cuando vemos nuestra vida, las circunstancias que enfrentamos, las cosas que suceden a lo largo de un periodo de nuestra existencia, y observamos las diferentes respuestas, actitudes, reacciones que tomamos ante esas circunstancias, eso nos va a permitir ver acertadamente el diagnóstico de lo que nuestro corazón está atesorando. Eso dice las cosas que nosotros creemos, eso nos va a hablar de las cosas que deseamos y por las que nos esforzamos, las cosas por las que trabajamos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 6:19 lo siguiente. Mateo 6:19 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Miren, generalmente en consejería, sobre todo en la consejería en el ámbito matrimonial, escuchamos frecuentemente un argumento en las parejas ante el conflicto. Y el argumento es que reaccionan de ciertas formas negativas porque su cónyuge los coloca en una situación de tensión que provoca una respuesta negativa. Por lo tanto, la responsabilidad de ese conflicto no es de él, sino de su cónyuge, ¿verdad? Algunos se han encontrado en esta circunstancia, en el ámbito matrimonial, personal. No, es que la realidad es que yo reaccioné así por lo que ella dijo. Yo me comporté de esta manera porque ella hizo eso, o las esposas. No, es que estoy en esta condición de crisis emocional porque él hace estas cosas, él me lleva de la mano al conflicto y a la crisis, y porque él me hace reaccionar de esta forma. ¿Es familiar lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos cuando esto argumenta nuestras dificultades? Bueno, que estamos trasladando nuestra responsabilidad personal al cónyuge. Y bueno, yo creo que sí hay personas que nos provocan. Estoy convencido de que hay circunstancias que sí nos provocan, pero al final lo que determina mi reacción no es lo que esa persona me dijo ni lo que esa circunstancia produjo, sino lo que yo me dije a mí mismo en esa situación. El diálogo interior, la autopercepción en base a lo que yo percibo de mi vida en la realidad, lo que me lleva a reaccionar de una forma o de otra forma. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien se levanta de la audiencia en este momento, viene conmigo y me dice: pastor, usted está hablando disparates. En ese momento, lo que se gesta en mi diálogo interno, hermanos, lo que yo me diga a mí mismo en relación a ese comentario o a esa irrupción, va a determinar mi reacción. En este ejemplo, una persona me confronta y me dice esto, lo que está predicando es un disparate. Si yo me digo a mí mismo, no lo puedo permitir. Es una falta de respeto profunda al púlpito, es una falta de respeto a la congregación. Este hombre está fuera de lugar, este hombre merece todo el peso de la ley. ¡Seguridad! Llamen a seguridad, llévenselo, quede excomulgado. ¿Qué fue lo que determinó mi respuesta, hermanos? Mi diálogo interno personal. Mi lectura de los hechos determina mi reacción. Ahora, si ante una situación así, en mi diálogo interno personal digo: bueno, creo que esta persona está atribulada, su actitud no es correcta. Quizás tiene algún problema que ha detonado esa reacción pública. Esta es una crisis probablemente de ansiedad que está experimentando. No sé lo que le está pasando. Vamos a atender esto con gracia, vamos a atender esto con discreción, vamos a ayudarle con la palabra de Dios. Quizás le diga a algún hermano, por favor, ve con este hermano a un espacio privado y comienza a platicar con él. Es una respuesta diferente a la misma circunstancia. ¿Qué determinó la diferencia, hermanos? Un aspecto interno de mi corazón. La circunstancia es la misma, la respuesta es diferente, porque lo que ha variado no es la circunstancia, no es lo externo, sino lo interno. Es la condición de mi corazón que deriva en diálogos internos ante la percepción de la realidad, lo que va a derivar en mis conductas externas. ¿Me estoy explicando?
hermano? ¿Sí? Bueno. Estas son las situaciones de la vida. Así respondemos ante las diferentes circunstancias que enfrentamos. Hermanos, somos nosotros los responsables de lo que sucede con nuestra conducta en cada situación. No somos víctimas de las circunstancias. No deberíamos de ser títeres de las circunstancias, sino más bien el producto de las cosas que hemos albergado en el corazón. Eso somos. El producto de las cosas que hemos albergado en el corazón. Y pueden haber sido ídolos, tesoros, creencias, pecados, orgullo, o bien virtudes, aquellas cosas que el Señor Jesucristo ha pulido en nuestras vidas. Lo que está dentro del corazón es lo que va a extrovertirse a través de la conducta. Por lo tanto, nuestro cambio no se trata de cambiar solamente lo que hacemos, se trata de cambiar lo que amamos, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. No se trata de cambiar solamente las cosas que hacemos, hermanos, se trata de cambiar lo que amamos. Por eso en Mateo 22:36, vamos ahí por favor. Un intérprete de la ley, queriendo entrampar al Señor Jesucristo, le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por lo tanto, obedecer no es hacer lo correcto, hermanos. Obedecer, ¿qué es? Obedecer es amar lo correcto. Amar lo correcto. Cuando yo amo lo que debo amar, entonces hago lo que debo hacer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque ¿cuál es la fuente del comportamiento? El corazón. El tema no es la punta del iceberg. El tema es lo que está por debajo sosteniendo el iceberg. ¿Sí? Nuestro interés no tendría que estar tanto en lo que hacemos entonces, hermanos, sino en lo que amamos. Si amamos a Dios por encima de todas las cosas, como establece el Señor Jesucristo en este mandato escritural, si amamos a Dios por sobre todas las cosas, todos los demás afectos van a caer en su lugar y nuestra vida va a tener orden. Por eso el cristiano debe entender perfectamente bien cuál es la escala jerárquica de las cosas importantes en su vida. Para un cristiano, una persona que va creciendo y procesando madurez espiritual por la comunión con Cristo, hermanos, ¿será importante la vida familiar, sí o no? ¿Qué será más importante? ¿Pasar un tiempo de calidad y de cantidad con la familia o separarte de la familia para ir a practicar tu deporte favorito en un día de descanso? ¿Qué será más importante? ¿El deporte o la familia? Ok. ¿Será importante el trabajo, ese trabajo denodado, esforzado en la vida del creyente? ¿Será importante? ¿Cómo dice la palabra de Dios que debe de tratarse a la persona que trabaja? Con dignidad. Se le tiene que dar del fruto de su esfuerzo. Y si tu marido trabaja y es responsable y llega con la quincena completa, hermana, dice la Escritura que cuando él llega a comer, que tenga la mesa puesta. Pero si no trabaja, que no coma. Simple, sencillos los principios escriturales, ¿verdad? Entonces, ¿es importante el trabajo, hermanos, en su valoración correcta en la vida del creyente? Claro que sí. Como creyentes, hermanos, comenzamos a identificar cuál es el valor real de las cosas, la importancia genuina, sustancial de las cosas con las que coexistimos en nuestro medio físico y de las que tenemos que participar y hacer uso para poder tener una vida balanceada y equilibrada. Sin embargo, hermanos, el creyente, la persona que va procesando maduración espiritual por la comunión con Cristo, entiende que entre las cosas importantes, la más importante es la comunión con Dios. Es el amor a Dios antes del amor por la familia, el amor a Dios antes del amor por el trabajo, el amor a Dios antes del amor por el dinero, el amor a Dios antes del amor por el deporte, el amor a Dios antes del amor por la distracción, el amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios como Cristo dice debe de ser amado, todos los demás afectos que tienen peso e importancia en nuestra vida espiritual y física van a comenzar a caer en su justa dimensión y en su justo nivel.
La piedra angular de la vida cristiana, hermanos, es amar a Dios con todo el corazón. Eso va a expulsar todo amor idólatra y todo amor superficial de nuestras vidas. Va a poner en orden mis prioridades. Y el lugar que solamente le corresponde a Dios va a dejar de ser disputado por otros afectos. Hay afectos que constantemente van a intentar lidiar, luchar por obtener ese lugar preeminente que antes de conocer al Señor Jesucristo tenían en nuestro corazón. Y entre esas cosas y afectos se encuentra también el pecado. Y por eso dice la Biblia que no vuelva el pecado a gobernar en nuestro cuerpo mortal, porque ahí gobernaba, pero que no vuelva a ocupar ese lugar preeminente, porque ese lugar preeminente en la vida del creyente es Dios, el amor a Dios por encima de todas las cosas. Si yo amo a Dios por encima de todas las cosas, entonces eso va a expulsar todo amor idólatra y pecaminoso, todo amor superficial en mi vida. Va a poner en orden mis prioridades y el lugar que solamente le corresponde a Dios va a dejar de ser disputado por otros afectos. Cristo dijo, amén, eso es lo que deben de hacer. Entonces, cuando yo amo lo que debo de amar, en las proporciones que debo de hacerlo, entonces todo lo demás comienza a caer en su lugar. Todo lo demás comienza a tener orden. Al final, el cambio se trata, hermanos, de cambiar entonces la manera en que amo. El cambio consiste en cambiar la manera en que amo y a quién amo y lo que yo amo. Dicho esto, ¿qué necesitas para cambiar? ¿Cuáles son los componentes que deben de estar presentes para que se dé ese cambio genuino, verdadero, sostenido? Bueno, son 6, pero en esta ocasión creo que nos va a dar tiempo solamente para abordar el primero. El primer ingrediente del cambio es una motivación para cambiar. El primer ingrediente del cambio es una motivación para cambiar, porque en realidad la motivación es importante para todo. Para hacer o para tomar cualquier decisión necesitamos estar motivados, es decir, querer hacerlo. Qué difícil es hacer las cosas cuando no las quieres hacer. Qué difícil es hacer las cosas cuando no tienes motivación que propulse, que dinamice, que motorice tus acciones, tu voluntad para ejecutarlo. Entonces, el primer ingrediente del cambio es una motivación para cambiar. ¿Y cómo me motivo? Bueno, en el cambio que Dios quiere que ocurra en mi corazón. Me motivo conociendo el cambio que Dios quiere que ocurra en mi corazón, recordando lo que Dios ha hecho por mí. Recordando lo que Dios ha hecho por mí. Cuando consideramos el cambio, entonces, antes de correr a los mandamientos de Dios, antes de querer comenzar a obedecer los mandamientos de Dios, lo que la Biblia nos dice es que tenemos que enfocarnos en nuestra atención, en nuestra contemplación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, en el Evangelio. Si nosotros no concentramos nuestra atención en esa contemplación por el Evangelio, por la obra de Dios, por las maravillas de Cristo, por la gracia inmerecida que hemos recibido, va a ser muy complicado que se geste en nosotros una motivación para el cambio. Y esto, hermanos, pues tiene diferentes implicaciones. Por ejemplo, cuando tienes una situación en tu matrimonio y tu esposa desde un punto de vista te ha faltado al respeto, desde tu particular percepción del problema, bueno, se supone que como cristiano, si ella te faltó al respeto, ¿qué tienes que hacer, hermano? Tú eres cristiano, ¿qué tienes que hacer si tu esposa te faltó al respeto? Perdonarla. Algunos dijeron, no, ¿de verdad quiere que le diga? No. Lo que tienes que hacer, si tu esposa te faltó al respeto en tu personal perspectiva del conflicto matrimonial, lo que tú tienes que hacer es perdonarla. Hermanos, ¿cuántas veces hemos considerado en los conflictos matrimoniales que no tenemos otra alternativa, no hay otra opción, sino perdonar? Por la gloriosa razón de que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Se nos cayeron los argumentos.
Cristo nos perdonó a nosotros, nos retiró por completo la posibilidad o derecho de reservarnos el perdón. Es cuando yo comienzo a considerar lo que Cristo ha hecho por mí, cuando entiendo que no tengo argumentación, justificación, no tengo ningún elemento que valide que yo no extienda el perdón a mi cónyuge, a mi esposa o a tu esposo, hermana. ¿Cómo puedes justificar ante tu esposa, hermano cristiano, que llevas 2 días sin hablarle o comportándote indignamente con ella o indignado con ella? 2 días. ¿Cómo justificas una acción resentida de ese tipo si todos los días vamos ante el Señor y le decimos: Señor, perdóname por muchísimas cosas, perdona mis pecados, los que conozco y los que no conozco? Todos los días, hermanos, si somos creyentes, vamos ante el Señor. En diferentes ocasiones durante la jornada diaria, vamos y nos presentamos con humildad diciendo: Señor, volví a fallar, la volví a regar. Padre, nuevamente regué el tepache, por favor, perdóname. Todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor por algo. A veces son cosas que hacemos y a veces son cosas que debiendo hacer no hacemos. Pero todos los días le fallamos a Dios. Y tendríamos que ir en humildad a su presencia y decirle: perdóname. Hermanos, la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. De constante arrepentimiento. Cuando yo valoro la actitud de Dios hacia mi persona arrepentida, pidiendo perdón por lo que hice y le ofendió, entonces me quedo sin argumentos para poder reservarme el perdón en contra de mi esposa, aun cuando ella ya ha tenido realmente la culpa en el conflicto o me haya faltado al respeto, o viceversa, hermana. ¿Me estoy explicando? Entonces la motivación para el cambio comienza cuando consideramos de manera real, de manera consciente, honesta, humilde, lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso genera un motivador, un propulsor para generar cambios permanentes en conductas que han sido lesivas y han sido dañinas en nuestra vida y en nuestras relaciones. Cuando llega el esposo, por ejemplo, del trabajo, cansado, con cargas, y en la casa encuentra necesidades en las que tiene que prestar ayuda, ¿no? De repente sucede, llegamos los esposos del trabajo y bueno, la esposa ha lidiado con diferentes cargas y trabajos fuertes, pesados durante el día, pero vemos los trastes sucios, o vemos que alguna área de la casa no está limpia, o que tal vez el día de hoy no está la cama tendida. Bueno, humanamente ese esposo, humanamente hablando, podría decir: oye, yo vengo de trabajar, vengo de dar mi esfuerzo, vengo de obtener el pan para esta casa. ¿No puedo también hacerme cargo de estas cosas que no están en orden dentro de la casa? Pero al marido cristiano, en ese momento, llega a su mente el versículo de Efesios 5, 24 y 25, que dice: amemos a nuestras esposas, ¿cómo? Como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después en el versículo 29 dice: el que cuida a su mujer se cuida a sí mismo, porque tu mujer es parte de tu cuerpo. No tenemos opción. Nos ponemos los guantes de látex y comenzamos a lavar trastes. Agarramos la escoba y comenzamos a barrer, el trapero, y comenzamos a trapear. Comenzamos a incorporar nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque haciendo esto estamos manifestando lo mismo que sacrificialmente el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No sé si me estoy explicando, hermano. O sea, no tenemos opción. Obviamente, cuando comenzamos a entender esto y nos motivamos considerando lo que Cristo ha hecho por nosotros para poder hacer los cambios que requieren nuestra vida en forma consistente y permanente y sostenida, por supuesto vamos a comenzar a experimentar gozo, porque la obediencia a la palabra de Dios termina llenando de gozo el corazón de un hijo de Dios, de un creyente. Si yo llego a mi casa y me siento en la obligación de servir a mi esposa y lo comienzo a hacer, pues evidentemente eso ella lo va a apreciar, la va a sentir valorada. Pero cuando lo hago porque pienso en que Cristo, siendo Dios, se entregó y puso en servicio su vida por mí, entonces mi motivación es completamente diferente. Mi motivación adquiere una dimensión superior. Una dimensión superior.
Cuando yo considero lo que mi esposa hace por mí, puedo encontrar muchas justificantes para no hacer lo que yo debo de hacer. Igualmente mi esposa, cuando ella evalúa mi rendimiento en la vida matrimonial, va a encontrar muchos elementos para decir, no, es que no necesito ser retributiva porque no tengo de ti lo que yo necesito, o quiero, o deseo. Pero cuando valoramos lo que Dios hizo por nosotros, hermanos, nos quedamos sin opciones. Esa motivación, hermanos, adquiere una dimensión mucho más alta, mucho más potente. Es una dimensión superior de motivaciones. Nuestras acciones, hermanos, nuestras decisiones y formas de proceder deben emanar de alguna verdad que la sostenga. Mis conductas, mis decisiones, lo que voy a implementar, lo que voy a decidir, la forma en la que voy a resolver este problema, tiene que emanar de una verdad que sostenga mi decisión. Tenemos que estar bíblicamente estimulados a hacer todo lo que hacemos. Bíblicamente estimulados a hacer lo que hacemos. Cuando das una limosna en la calle, por ejemplo, el que limpia el vidrio, un cristiano ya no se exalta, ¿verdad? Si no tienes cambio, pues ¿qué haces? Si no traes dinero, pues no, gracias, o haya la vuelta. Pero ya no te enervas, ya no te exacerbas. Oye, te estoy diciendo que no y ya le echaste el chisguete de agua. Oye, no te me subas a la llanta. Oye, me vas a rayar el carro. No. Un cristiano, hermanos, encuentra estímulos bíblicos para hacer todo lo que hace. Y entonces cuando tiene la oportunidad de dar una limosna en la calle, cuando realiza un servicio a favor de otro, cuando dice que no a una tentación, cuando debe de estar haciendo obras de beneficencia, obras altruistas a favor de otros, lo está haciendo porque está estimulado bíblicamente a actuar de esa manera. Tenemos que estimularnos bíblicamente para poder hacer lo que debemos de hacer. Pero recuerden, para hacer lo que debemos de hacer, primeramente debemos de amar lo que debemos de amar. El cambio no está primero en lo que hacemos, el cambio está primero en lo que amamos. Y entonces deriva el cambio en la dirección del Evangelio, en la dirección de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, del carácter de Cristo. Tenemos que estar basados en una verdad que nos sostenga, que nos dé fuerza y nos dé motivación. Por eso la contemplación del Evangelio genera nuestra transformación. Deberíamos encontrar entonces, hermanos, las razones bíblicas por las que hacemos lo que hacemos y debemos de tener siempre una motivación. Por eso recuerden siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuerda siempre lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Esa es la norma, hermanos. Cuando nosotros vamos a leer las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, encontramos eso en todas. La norma en las cartas del apóstol Pablo es esa, y lo vamos a ver en un momento más. Romanos, Efesios, Colosenses. Pablo, hermanos, primero hace una gran exposición en los primeros capítulos de estas cartas de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y después, hasta después, él dice todo lo que a nosotros nos corresponde hacer en correspondencia, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, tu estímulo y tu motivación tiene que ser el conocimiento de lo que Dios ha hecho por ti a través de la contemplación del Evangelio, y por el poder del Espíritu Santo el Señor cambiará tus afectos, amarás al Señor sobre todas las cosas, y entonces comenzarás a poner en orden tus afectos, y lo que haces será el resultado de lo que amas. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, bíblicamente, nuestra obediencia tiene que ser un resultado, hermanos, una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y sin duda, es la mejor manera de obedecer. Por ejemplo, si yo amo a alguien, por ejemplo, los papás, amamos a nuestros hijos, ¿cierto o no? ¿Qué papá dice? No, ¿sabe qué, pastor? Yo se lo regalo. Así como Ana, ¿verdad? Se lo quiero dejar en el templo, ya vengo por él en 30 años, ya, a ver si cambió. No, ningún padre haría eso, ¿no? Todos amamos a nuestros hijos. Cuando les damos una instrucción a nuestros hijos, como papás cristianos, por cuanto los amamos, ¿qué tenemos que hacer?
debemos de intentar estimularlos a hacer lo que estamos pidiéndoles que hagan. Porque lo ideal es que lo hagan motivados, hermanos, no obligados, sino motivados. Queremos que entiendan la razón de por qué hacen las cosas. Y esa es una muestra de nuestro amor por ellos, no ser dictatoriales, no ser arbitrarios. Es decir, darles las razones y las motivaciones para que ellos se muevan en la dirección correcta. Ahora, cuando un hijo no quiere obedecer y está en una etapa formativa, bueno, pues la Biblia dice que podemos usar de la disciplina, pero no solamente la disciplina, sino también la amonestación del Señor. Y es en esa amonestación del Señor cuando le damos los recursos, los argumentos bíblicos por los que le estamos pidiendo que hagan lo que les pedimos que hagan. La amonestación. La disciplina solamente va a cambiar la conducta, pero la amonestación del Señor va a transformar el corazón. Un padre que solamente disciplina rígidamente, sin acompañar la disciplina o sin llevar por el frente de la disciplina la palabra de Dios, va a tener a un hijo de rodillas, pero de pie en el corazón. Va a tener un hijo que obedece, obligado, no motivado, no convencido. Por eso la disciplina y la amonestación van de la mano. Y qué hermosa es la relación entre un padre y un hijo cuando han alcanzado este nivel de interacción, este nivel de intercomunicación, donde el padre indica, estimula y el hijo obedece convencido y motivado. ¿Alguno entre nosotros ya tiene ese tipo de relación con sus hijos en casa, hermanos, hijos adolescentes, hijos jóvenes? Qué hermosa es esa relación. Cuando no se logra ese crecimiento dentro de la familia, entonces el ámbito familiar generalmente es conflictivo, es convulso, es turbio, no es agradable permanecer en casa. Se requiere de este crecimiento, donde el padre estimula y el hijo se convence por la estimulación y entonces obedece convencido. Bueno, Dios quiere que hagamos las cosas estimulados en el corazón, no obligados. No por miedo a las consecuencias de no hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. Es que Dios me dice que opte por la vida y no por la muerte, por la bendición y no por la maldición. Pero hay cosas de la maldición que le apetecen a mi carne. Hay cosas de la muerte que le agradan a mi carne. Hay cosas que yo sé que me afectan, que yo sé que no son convenientes, que sé que van a terminar derivando en una condición tóxica, caótica en mi vida. Pero la inclinación de mi carne me lleva a la comisión de esas cosas. Y entonces de repente le digo al Señor, Señor, aguántame tantito, te doy un momento la espalda, me voy tras cisternas rotas que no retienen agua y comienzo a buscar satisfacción temporal, tan temporal que finalmente regresamos arrepentidos al Señor con una carga difícil de sobrellevar en el corazón porque nunca estuvimos convencidos de obedecer al Señor. Cuando no hay convicción en el corazón del creyente para obedecer a Cristo, hermano, es porque no tiene el estímulo para obedecerlo. Y la única forma en la cual nosotros podemos estimularnos para cambiar de forma sostenida es conociendo lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, la contemplación del Evangelio. Entonces vamos siendo transformados en lo que contemplamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué? Entonces, Dios quiere que hagamos las cosas con un estímulo en el corazón. Fíjense cómo lo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. En otras traducciones dice, por tanto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el capítulo 12, hermanos, de la carta a los Romanos. Quiere decir que hasta el capítulo 12, prácticamente, Pablo no les ha hablado nada sobre lo que ellos tienen que hacer. No les ha hablado nada sobre lo que tienen que hacer. Todo lo que Pablo ha hecho hasta ese momento es presentar una exposición del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por ellos, de cómo la justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros como pecadores, hoy justificados por su obra de justicia en la cruz del Calvario. Todo lo que Pablo hasta ese momento les ha hablado es de cómo nuestro pecado ha sido pasado por alto y puesto sobre el Señor Jesucristo, cómo Cristo murió por nosotros. Todo esto lo ha dicho en los primeros 11 capítulos.
hasta el capítulo 12, dice: así que por tanto, en vista de, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, entonces presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto vemos, hermanos, que es un resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y agrega: este es nuestro culto racional. O sea, esto es lógico, dice Pablo. Es lógico, es lo esperable que tiene que hacer una persona que entiende lo que Dios ha hecho por él. Pero nos es importante saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, a fin de que encontremos en esa acción gloriosa de gracia divina, permanente, eterna, llena de bondad y de misericordia inmerecida para nosotros, entenderlo, contemplarlo, procesarlo, hacerlo nuestro, para que entonces entendamos que lo lógico entonces es ser obedientes a Dios. Es lógico. Es lo esperable, es nuestro culto racional. La motivación del cristiano debe entonces provenir de un corazón consciente, de un corazón agradecido de lo que ha recibido de parte de Dios. Son sus misericordias las que nos deben de mover. Son sus misericordias y la conciencia de las misericordias lo que hace racional nuestra devoción a Dios. Un comentarista bíblico llamado William MacDonald decía lo siguiente: si Jesucristo es Dios y murió por mí, dijo el atleta británico Stud. Él está citando a un atleta británico, Stud. Nuevamente, dice MacDonald: si Jesucristo es Dios y murió por mí, dijo el atleta británico Stud, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. ¿Alguien ha visto la película de Carros de Fuego? ¿Sí? Este atleta británico que compite en las Olimpiadas, y justamente la disputa por la final a la que él había accedido por su gran capacidad atlética se registra en día domingo. ¿Pero qué creen, hermanos? ¿Qué creen que hacen los atletas cristianos maduros en día domingo? Sin importar que compitan, sin importar que tengan olimpiadas, sin importar que tengan disputas o certámenes deportivos, siendo un atleta olímpico del más alto nivel, habla con la reina y le dice: reina, no puedo ir el domingo a esa competencia porque antes de mi lealtad al reinado está mi lealtad a Dios. Y el domingo, reina, es día del Señor. Pero si usted me permite, voy a ganar la final de otra competencia y voy a traer el oro a la Gran Bretaña. Y así sucede. Y es lo que dice William MacDonald, lo que dice este hombre. Si Jesucristo dio su vida y murió por mí y es Dios, entonces ningún sacrificio de mi parte para Él puede ser demasiado grande. Otro ejemplo de cómo también Pablo habla de esto en Efesios. En el capítulo 4, por favor. Efesios tiene 6 capítulos, hermanos. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 4. Quiere decir que han pasado 3 capítulos hablando de una serie de cosas. Y en el cuarto dice, verso 1, Efesios 4:1, dice: yo pues, fíjate, o sea que hay un antecedente, ¿no? Se entiende que hay una información previa. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces lo que Pablo está haciendo en Efesios es explicar en los primeros 3 capítulos la vocación con la que hemos sido llamados. Es decir, el gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, todas las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. De hecho, a los primeros capítulos de Efesios se les llama el banco espiritual del creyente. Estos primeros 3 capítulos de Efesios los teólogos le han denominado el banco espiritual del creyente, porque ahí Pablo habla de grandes riquezas en gloria que están reservadas para nosotros. Obviamente no riquezas materiales, sino riquezas espirituales. Y en función de eso es que Pablo les dice: ahora ustedes vivan de una manera digna. Los teólogos llaman a esto
indicativos. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de los indicativos y los imperativos? ¿Quién se acuerda? Indicativos e imperativos. Bueno, los teólogos le llaman a esto, este recurso que utiliza Pablo en sus cartas, le llaman indicativos. Es decir, Pablo está indicando lo que Dios ha hecho por nosotros y luego cuando él comienza a decir, entonces ustedes vivan de esta forma, esos son los imperativos. Primero los indicativos y después los imperativos. El imperativo de hacer algo debe de estar motivado por el indicativo de lo que Dios ha hecho por mí. Pero si yo no tengo el indicativo de lo que Dios ha hecho por mí, nunca tendré el estímulo para hacer lo que corresponde ahora a mí hacer en respuesta de lo que Dios ha hecho por mí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Y esa es la norma en la vida cristiana. Prácticamente todas las cartas de Pablo, exceptuando las cartas pastorales, porque las cartas pastorales tienen otra estructura. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Filemón, ¿verdad? Tienen otra estructura, pero todas las cartas de Pablo, las cartas a las iglesias, las cartas desde la prisión, hermanos, todas, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta fórmula, utiliza esta manera de expresarlo. Primero un grupo de indicativos, todo lo que Dios ha hecho por ustedes, y después los imperativos. Tanto es así que, esas son las conexiones, así que, por eso, por tanto, tanto es así que, ahora ustedes hagan esto. Esas son las conexiones, de los indicativos a los imperativos. Efesios 4:2, dice así: con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo tenemos que vivir dignamente por lo que Dios ha hecho por nosotros? Ahora nos dice, vivan dignamente. Y nos dice, ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si nosotros no tenemos la motivación, hermanos, la humildad es algo natural a nuestra condición humana caída, hermanos. La humildad es algo con lo que nuestra alma concomite, se identifique plenamente, ¿sí o no? No. En condiciones humanas, condiciones a las que todavía aún redimidos pertenecemos, hermanos, la humildad no es algo que forme parte natural de nuestra vida. Y la humildad es nuestra absoluta y total dependencia de Dios. Reconocer nuestra absoluta y total dependencia de Dios, eso es humildad. Pero ¿cuántas veces hacemos lo que hacemos motivados porque creemos que tenemos la capacidad de hacerlo, el derecho de hacerlo, lo merecemos y por lo tanto tomamos decisiones no humildes, sino en el fundamento del ego, del orgullo, del egocentrismo, del yo, primero yo, después yo y al último yo y si acaso mi familia? Y tendemos a eso. Pero Pablo nos está diciendo, necesitan vivir dignamente. Pero ¿cómo vivo dignamente, Pablo, si tengo esta carnota que me inclina a no ser una persona humilde y menos mansa? Mansedumbre, con humildad y con mansedumbre. ¿La mansedumbre es algo natural a nuestra condición humana, hermanos? No. ¿Qué es la mansedumbre? La capacidad de la voluntad humana de dejarse gobernar por una fuerza superior. Eso es mansedumbre. Pero no somos mansos en forma natural. Buscamos hacer lo que queremos intemperantemente, indómitamente. Es como el caballo, ¿verdad? Que hasta que no se le laza, y se le da la maestranza y se le amansa, corre sin dominio, indómitamente en la campiña sin llegar a ningún lado, la fuerza desperdiciada. Así generalmente corríamos en la vida nosotros. Porque ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Si yo soy Juan Camané, Bailotango, Mascochili y Tururú, ¿quién me va a venir a mí a decir lo que tengo que hacer? Indómitos, hermanos, salvajes, primitivos. Voltea a ver a tu hermano, ¿verdad? Y dile, hermanos, seamos mansos. Hermanos, seamos mansos, no salvajes, no primitivos.
Con paciencia. ¿Cómo vivimos con dignidad, Pablo? Cristiana, con paciencia. ¿La paciencia es natural a nosotros, hermanos? No. Soportándonos unos a los otros, hermanos. ¿Es fácil soportar a los demás? No. Y además soportándonos en amor. ¿Cómo podemos hacer estas cosas y generar cambios en la dirección de estas indicaciones, de estos imperativos, si no somos estimulados por el indicativo, hermanos? Si no somos estimulados al contemplar a Jesucristo, el Evangelio, en su gloria, en su misericordia, en su gracia, en su poder, en su acción benéfica, benevolente, sin mérito humano sobre nuestras vidas, literalmente el cambio eterno del destino. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Por eso Pablo, antes de iniciar con una petición o una ordenanza, pasa esta larga temporada, esta larga lista de motivos por los cuales el cristiano tiene que estar estimulado ahora para poder obedecer el imperativo. El cambio necesita motivación y nuestra motivación reside en lo que Cristo hizo por nosotros. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Pero fíjate cómo inicia: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Este es el indicativo. Todo lo que ha venido explicando en los primeros capítulos, en este caso de Colosenses, son indicativos. Y ahora, a partir de ahí, comienza a hablar de una serie de mandatos, de imperativos, que ellos tienen que vivir, que nosotros tenemos que vivir en función de lo que Cristo ha hecho por nosotros. A nosotros, entonces, hermanos, creo que lo que nos falta es pensar, es meditar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que nos falta es contemplarlo, es asombrarnos, como nos asombraríamos, hermanos, contemplando una piedra preciosa, un diamante puro contrastado en un paño de color negro, observando toda su brillantez y toda su belleza y todas sus cualidades. En semanas pasadas, pues la mayoría de ustedes supieron que pasé por un periodo de enfermedad que no me permitió por días literalmente levantarme de la cama, un problema en una de mis articulaciones del pie. Pues resulta que tuve un incremento muy fuerte del ácido úrico y esto derivó en una enfermedad que se llama gota, una inflamación muy fuerte de la articulación, un dolor intenso, incesante, difícil. Y lo que hizo mi esposa por mí fue en verdad excepcionalmente sacrificado, excepcionalmente valioso. Gracias a Dios, hermano, no soy una persona enfermiza, no suelo enfermarme. Y yo sé que mi esposa me ama, pero dada la situación, lo que mi esposa tuvo que realizar para que en medio de mi enfermedad, en medio del dolor físico, esa circunstancia de postración en la que me encontraba, valorar, observar, me llevó a ser muy sensible de la realidad de su amor por mí, hermanos. Vaya que fui sensible al amor de mi esposa por mí, de la forma en la que Dios realmente me ha bendecido con el amor de mi esposa. Y eso me muestra de entrada cuánto me ama Dios al habérmela dado por esposa. Y entonces yo he orado al Señor para que me dé sabiduría, porque lo que yo quiero ahora, hermanos, es mostrarle a ella, a mi esposa, mi gratitud por esa grande inversión de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio que hizo para atenderme en el momento de mi debilidad física, hermanos. Mi esposa, además de hacer todas las cosas que acostumbra hacer en la casa, que son bastantes y bien hechas, me atendía en la cama, me ayudaba a trasladarme al baño, me ayudaba, mi esposa me bañaba porque yo mismo ni siquiera podía poner el pie.
en el piso de la regadera. No podía entrar a la regadera. Prácticamente me cargaba a mi esposa para trasladarme. Un gran esfuerzo, un gran sacrificio, justo en el momento de mi necesidad. No huyó, no fue a ninguna parte, no dijo, espérame, tengo otro compromiso, llámale a los hermanos, que vengan los hermanos varones a atenderte. No, mi esposa lo hizo. Y eso que pude ver y contemplar a lo largo de 3 semanas, hermanos, generó en mí una motivación extraordinaria, una sensibilidad profunda del amor sacrificial que tiene mi esposa por mí y un estímulo en ello tremendo en mi corazón por poder ser agradecido con mi esposa y demostrárselo de forma verdadera. Si fuéramos capaces de pensar más a detalle, con más detenimiento, lo que realmente Cristo hizo por nosotros, hermanos, despertaría en nuestras vidas un sentido de gratitud más profundo, un sentido de deuda más latente, más real. Nuestra relación con el Señor no sería tan abstracta. No sé si te ha pasado, pero han habido ocasiones en mi vida en las que siento que el sacrificio de Cristo y su entrega por nosotros, sabiendo que es una verdad, no la experimento. Son temporadas donde no lo siento. Digamos que no me siento como tal amado, como que no logro palpar con mis emociones lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. No logro que mis emociones se muevan en la dirección de la devoción, de la entrega, de la santidad en mi vida. Y me siento mal, evidentemente, por esto. Y le pido perdón a Dios. Señor, perdóname, por un lado. Pero por el otro, Señor, gracias, porque Cristo murió por mí. Porque gracias a la muerte del Señor Jesucristo, hoy puedo presentarme delante de ti y pedirte perdón por mi frialdad, por mi falta de empatía, por mi actitud apática, Señor. Y Jesucristo murió porque a pesar de que nos ha sido revelado en los evangelios, el Señor Jesucristo murió por nosotros porque no teníamos otra forma, hermanos, de alcanzar el perdón y la salvación. Pero si nosotros no contemplamos esto, hermanos, si nos arrepentimos por esa apatía, esa frialdad, esa insensibilidad, esa falta de sentimiento, de palpar lo que Dios hizo al fin de sentirnos estimulados, si no pedimos perdón y nos arrepentimos y nos acogemos a la gracia de Dios y comenzamos a contemplarlo, entonces nunca lo vamos a atesorar como deberíamos. Y la Biblia dice que es como una perla, hermano, de gran precio, donde vale la pena invertir toda nuestra riqueza de vida, toda nuestra fuerza, invertirla en el Evangelio. Si nosotros no atesoramos a Cristo, hermanos, nuestras vidas van a continuar igual, mostrando devoción y entrega a muchas otras cosas que no tienen la más mínima importancia ni trascendencia en nuestras vidas. Pero les damos nuestra devoción, les entregamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no amamos lo que debemos de amar, entonces nuestros amores van a ser idólatras. Pero cuando nosotros, por la contemplación del Señor, amamos al Señor por sobre todas las cosas, ningún afecto volverá a tener el poder de disputar el lugar que le corresponde al Señor. Nuestras vidas estarán motivadas y estimuladas para cambiar y que los cambios permanezcan. Yo he sentido muy palpablemente cómo se siente uno cuando ha sido favorecido con la entrega de otra persona. Lo acabo de sentir hace unas semanas con mi esposa. Me siento agradecido, muy estimulado por la entrega de ella en este proceso de enfermedad que les comento. Pero necesitamos contemplar con sensibilidad para sentir la motivación, vivirla, experimentarla y cambiar. Pablo sigue diciendo en 2 Corintios 5:14, estoy terminando. 2 Corintios 5:14 dice, pues el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos apremia. En otra traducción dice nos constriñe, nos aprieta. Y esta
Este constreñir, hermano, yo me lo imagino como cuando tú quieres sujetar fuertemente una barra de jabón húmeda. ¿Y qué es lo que sucede cuando aprietas fuertemente una barra de jabón húmeda? ¡Pum! Sale disparada. A esto se refiere Pablo. El amor de Cristo nos impulsa, nos propulsa, nos aprieta, nos constriñe. El amor de Cristo nos apremia, dice en la Biblia de las Américas. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Quiénes de aquí viven por la muerte de Cristo? Bueno, si tú vives por la muerte de Cristo, entonces ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para aquel que murió y resucitó por ti. Entonces, según Pablo, una apreciación adecuada del sacrificio de Cristo en nuestro favor debería de conducirnos a querer vivir para Él. Una contemplación correcta del Evangelio tendría que producir en nosotros un querer, un desear vivir para Él. Tendría que producir eso. El amor de Cristo nos debería de empujar, impulsar. El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe. Entonces, obviamente, cuando yo no siento que el amor de Cristo me impulsa o me constriñe, pues entonces yo debo de comenzar a buscar en mi corazón cambiar eso. Porque al menos entiendo que tengo una responsabilidad espiritual delante de Dios. Si soy de los que en Cristo no siente que el amor de Cristo me impulsa y me constriñe, entonces tengo la responsabilidad de buscar en mi corazón cómo cambiarlo, porque no está bien espiritualmente. Que yo no sienta un impulso, una motivación de parte del amor de Cristo es anormal. Yo no quiero con esto, hermano, obviamente crear un sentir de culpa, no, al contrario, lo que estamos buscando con la palabra es estimularnos. Ese es el propósito, encontrar el estímulo, ir a Él y que le pidamos al Señor: Señor, cámbiame, abre mis ojos para poder ver tu devoción por mí. Abre mis ojos para que yo pueda ver y contemplar y sorprenderme con tu entrega, con tu favor hacia mi vida. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, hermano, nadie podría cuestionar que el apóstol Pablo vivía de una forma excepcional. El apóstol Pablo vivía de una forma infatigable, hermanos, incansable, de una forma desprendida y además lleno de gozo, lleno de gozo. Cuando contemplamos esa vida de Pablo, nos damos cuenta de que Pablo contemplaba precisamente ese amor de Dios maravilloso que Jesucristo le había revelado, y por supuesto no podía dejar de sentirse movido hacia adelante en el servicio a su maravilloso Señor. Y por eso vemos las escrituras, las cartas en la prisión, hermanos, donde no encontramos un ápice de queja, sino de estímulo, fundamentado en la obra de Cristo a favor de su iglesia redimida, por su sacrificio y por su amor. Quiero terminar con esos pasajes. Efesios 4:32 nos dice, porque son estímulos para vivir así. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros. Y en tanto leemos esto, hermano, por favor, permitamos una percepción de nosotros mismos en comunidad, no de forma individual, en comunidad. Sed más bien amables unos con otros. Sean misericordiosos unos con otros. Yo estoy añadiendo el unos con otros para hacerlo más enfático, pero no castiga el contexto, es lo que nos está diciendo el texto.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea, la base de mi perdón, la base de mi perdón a otros, no es que el otro pida perdón o se lo merezca. ¿Logramos entender esto, hermanos? La base de mi perdón suministrado hacia otros no es que vengan a pedirme perdón, no es que se merezcan mi perdón, hermanos, es que Cristo me ha perdonado a mí. Entonces imagínate qué nivel de egoísmo haber recibido el perdón de Dios y nosotros negarle el perdón a otros. No, es que estoy bien ofendidote, no, es que no fue justo, no, es que si yo te contara lo que yo he hecho para que me paguen de esta manera, es que mi esfuerzo no ha sido tomado en cuenta, por eso tengo cara de limón, el amargado, porque no se me ha considerado, y entonces me reservo el perdón. No, hermano, no es así. El perdón que el Señor Jesucristo nos otorga se registra en medio de nuestra impiedad, en medio de nuestra total ausencia de virtud y de mérito, en nuestra crisis espiritual más profunda, en nuestra pobreza espiritual insalvable, sin merecimiento, sin mérito, sin razón justificable a favor de nuestra humanidad, se registra el perdón de Dios. Y es lo que nos está diciendo el texto. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La base no es que merezcan mi perdón o me lo pidan. La base es que Cristo me perdonó sin que yo lo mereciera. Amabilidad, misericordia, perdón mutuo, todo esto emana de comprender el perdón de Cristo a mi favor. De la misma forma, Efesios 5:1, que ya leímos, ¿verdad? No, ese no lo hemos leído, pero lo vamos a leer. Efesios 5:24 fue el que leímos. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, hermanos, termino con esto. Todo vestigio en mi vida de tosquedad, todo vestigio en mi vida de indiferencia, de desamor, de resentimiento, de hostilidad, todo vestigio de eso debería de ser contrastado con el amor que yo he recibido de Cristo. El Evangelio puesto en un paño negro, donde lo negro es lo que yo era antes de Cristo, y el diamante, la perla de gran precio, es la obra de Cristo, hecha una realidad por su sacrificio a favor de mi vida, cambiando mi destino eterno, haciéndome poseedor de una gracia y de una herencia inmerecida reservada por mí en los cielos. Podemos concluir entonces que cuando Dios nos da un mandato, estos mandatos y esas acciones que Él nos pide que hagamos están vinculadas siempre a una verdad que nos sirve de estímulo, que nos sirve de motivación. Hermano, Dios jamás te va a pedir que hagas por Él lo que antes Él no ha hecho por ti. Nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho antes y se haya establecido como modelo de conducta. Entonces, cuando vemos nuestra vida, toda nuestra vida, las circunstancias, situaciones adversas que se dan y las interpretamos a través de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces comenzamos a vivir de forma diferente. Es como Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo sucede esto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todas las cosas, aun las adversas, cuando se suscitan, derivan en contra de nuestras vidas. No sabemos cómo Dios lo hace, pero Dios hace que eso termine generando un bienestar espiritual para nuestras existencias. Por eso el Salmo 119:71 dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Dios es nuestro bien.
Dios es nuestro bien. Todo lo que conduzca a Dios y todo lo que nos haga depender de Dios, hermano, todo lo que nos haga enfocarnos en su grandeza, ver su provisión, su sostén, ver su cuidado, entender su amor, todo lo que nos conduzca hacia allá es algo bueno, siempre. Entender eso balancea nuestras vidas, hermanos, y las estimula para obedecerle. Spurgeon decía: bendita la ola que me estrella contra la roca que es Cristo. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Necesitamos motivación para cambiar, hermanos. Una motivación que mane de entender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ver su amor más grande, comprenderlo mejor, apreciarlo mejor, atesorarlo de una mejor forma, para estar estimulados en esa base permanente e inamovible del amor de Cristo, para establecer cambios permanentes en nuestras vidas. Ese es el primer componente para un cambio verdadero. Los demás los iremos viendo en las siguientes reuniones. Vamos a inclinar nuestro rostro y orando reflexionemos delante del Señor. Señor, venimos en esta tarde ante la exposición de tu palabra con una humildad que deriva de comprender por tu iluminación la verdad. Cuántos intentos de cambio y cuántas fallas. Cuántas determinaciones de hacer las cosas bien y cuántas frustraciones al estrellarnos contra nuestra humana debilidad. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer más rígidas las normas morales de conducta? Más rígidas nuestras disciplinas. Porque o ignorábamos o perdimos de vista que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces el cambio no es cambiar lo que hacemos, Señor. El cambio es cambiar lo que amamos. Y si te amamos a ti, como Cristo nos ha enseñado, por sobre todas las cosas, entonces todos los demás afectos caerán en su justo lugar y no habrá nuevamente un afecto que dispute aquel que te corresponde solo a ti, Señor. Es contemplándote, no haciendo, sino contemplándote. No en nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. No es instantáneo, sino de gloria en gloria. Pero somos transformados en la misma imagen por tu poder, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, que nuestra vida sea una vida de contemplación. Que podamos ver iluminadas en nuestro corazón los indicativos, todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, y que ahí encontremos el estímulo y la motivación, una motivación tan sólida, tan eterna como la obra de Cristo por nosotros en la cruz, para poder estimularnos al cambio, y que el cambio sea un cambio verdadero, mi Dios, porque solo contemplándote somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Dios, a continuar cambiando, porque somos tus discípulos. Estamos aprendiendo, somos tus aprendices, porque somos tus hijos. Ayúdanos y enséñanos a verte, a revelarte, Señor, en la escritura, en la oración, en la meditación, en la congregación, y entonces ser tan profundamente impactados por esa revelación que nuestra vida no pueda retroceder ni volver a ser la misma, sino una vida de cambio, estimulada y motivada por tu amor, por los hechos de tu amor por nosotros.
Te agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.